Madrid, septiembre de 2014. Me dirigía al metro después de haber tenido la entrevista laboral más larga de mi vida, que además había sido un desastre. Al salir de ella, mi móvil marcaba las 5:20 de la tarde. Aún hacía buen tiempo, era septiembre, pero eso no hizo que cambiara mi semblante. Iba cabizbajo. ¿Cómo la había podido cagar tanto? Nos habían citado a 6 personas, y los encargados de entrevistarnos habían sido un alemán guaperas y una polaca con cara de pocos amigos. Comenzamos a las 9 de la mañana y se basaron principalmente en dinámicas grupales para estudiar nuestros comportamientos. Todo fue sobre ruedas hasta las pruebas tipo test, que comenzaron después del almuerzo. Cuando la polaca decía «stop», porque se había acabado el tiempo de ese test, yo aprovechaba para marcar un casillero más. El problema es que la picaresca española no entraba dentro de los estándares centroeuropeos. Tras el tercer stop, me soltó un grito que a todos nos hizo saltar de nuestro asiento. Vaya bozarrón tenía la boquita de piñón. Tras terminar la entrevista individual con el guaperas, este me animó a que le pidiese perdón a su compañera. Sabía que no me iban a coger, aún así le pedí disculpas. Inmaduro, pero educado. Siempre. Bueno, lo de inmaduro lo estaba trabajando. Si no, iba a estar complicado encontrar trabajo. Juan Gelas me había dado las llaves de su piso, porque él llegaría más tarde que yo. Vivía en un luminoso y espacioso piso en Malasaña, en el centro de Madrid. Fui derecho a su habitación y cerré la puerta atrás de mí. No sabía muy bien qué hacer. Había venido desde Almería para hacer la entrevista ese sábado. No me quedaba mucho dinero en la cuenta corriente y no pensaba que me fuera a durar mucho el trabajo de captador de socios de ACNUR en Almería. Me senté frente al portátil. Recordé que ese día tendrían que haber salido las notas del B2 de inglés. Accedí a la web de la Universidad de Cambridge. ¡Voilà! Un 5,8. Con el pequeñísimo detalle de que para aprobar este examen necesitaba sacar un 6. No sabía dónde meterme. Ya sé, se me vino a la cabeza un nombre que había conocido una tarde mientras intentaba hacerle socio de ACNUR. Me había dado su teléfono porque estaba seguro de que con mi formación podría encontrarme trabajo sin problema. Le escribí, lo leyó y me dejó en visto. No soy de lágrima fácil, pero la situación en la que me encontraba no tenía buena pinta. No entendía qué estaba pasando. Siempre había sido un chico con suerte. Todo el mundo me lo decía. Y lo peor de todo es que yo también lo pensaba, al menos hasta hacía unos meses. Me tumbé en la cama intentando sacarle algo positivo a lo que estaba ocurriendo. Entonces se me vino a la cabeza Coloretes. No, ahora no. Coloretes, la última chica con la que había tenido algo y que hacía pocas semanas en la piscina de su piso nuevo me había dicho que había miles de tíos como yo. No lo dijo con mala intención, pero esas palabras se quedaron grabadas en mi cabeza y a veces podía escuchar su eco. Coloretes era una guapísima maestra que trabajaba en Madrid. La solían confundir con una andaluza por su larga cabellera morena y sus ojos marrones, aunque ella siempre decía orgullosa que era madrileña, ya que había nacido allí. Eso sí, sus progenitores tenían sangre sureña. Tenía mucho encanto y tuvimos momentos inolvidables, pero no podía durar mucho algo entre nosotros estando ella en la capital española y yo en Almería sin un euro. En ese instante me di cuenta de que había tocado fondo. La buena noticia era que la situación ya solo podía mejorar. Entonces me invadió una paz que me hizo experimentar una alegría que no sentía desde hacía mucho. Cuando llegó Juan Gelas, me encontró con una sonrisa de oreja a oreja, como si me hubiese tocado la lotería. Juan Gelas siempre se portó bien conmigo, sobre todo cuando iba a hacer entrevistas a Madrid, dejándome su sofá y su estante del frigo para que hiciese buffet libre. Fue mi compañero de habitación durante el Erasmus en Brno, República Checa. Al verme tan contento, me dio la enhorabuena por la entrevista. Yo negué. No me van a coger. De hecho, he tenido que pedir perdón a la entrevistadora. Además, he suspendido el examen de B2 de inglés y una persona que me dijo que me iba a dar trabajo no contesta. ¿Y por qué estás tan feliz?, preguntó Juan Gelas extrañado. Porque no hay nada que pueda ir peor.
Recuerdo esa noche como una de las más divertidas por Madrid. Fuimos al cumpleaños de un amigo de Juan Gelas. Yo conocía a poca gente, pero hablé con casi todo el mundo. Una chica pelirroja se quedó charlando conmigo. Era redactora en una revista de moda y Juan Gelas no paraba de meterse en nuestras conversaciones. Al final de la noche, en una discoteca, solo recuerdo que mi colega le decía al oído a la redactora y luego me señalaba a mí, a ella y a él mismo. Yo, que estaba a unos metros, sonreía y decía que no con el dedo índice. Al día siguiente no tenía resaca y seguía feliz. Pero lo más importante es que había llegado a la determinación de que tenía que recuperar mi suerte. Lección. Hazte consciente del estado de tu suerte y toma la decisión de cambiarla de manera drástica. No menosprecies esta primera lección, ya que es el inicio para el cambio. Práctica. Evalúa del 1 al 10 la suerte que tienes. Si al menos no es un 7,5 en todos los ámbitos de tu vida, plantéate seriamente darte una vuelta. Píldora de la suerte. Ernest Shackleton fue uno de los primeros exploradores que se interesó por la exploración antártica, aunque no solo se hizo célebre por ello. Inició su tercera expedición a ese continente en 1914. La travesía sería de 2.900 kilómetros y en el barco, llamado Endurance, iban 28 almas. Cuando estaban a 160 kilómetros de su destino, se quedaron atrapados por culpa del hielo. El barco no se podía mover, así que tuvieron que aguantar allí durante 9 meses cazando pingüinos y focas para poder alimentarse. Cuando se cumplieron los 9 meses, el barco se hundió. El hielo lo había ido destrozando poco a poco, así que tuvieron que salir al océano congelado, provistos de tiendas de campaña y sacos de dormir. Ni siquiera había sacos resistentes para todos, ya que en la planificación de la expedición, el personal del Endurance se quedaría en el barco para luego poder recoger a los demás. Consiguieron aguantar 16 meses más en esas inhóspitas condiciones, hasta que entre unos pocos usaron uno de los botes del barco para llegar a la costa de Chile y pedir ayuda. El liderazgo de este famoso explorador hizo que sobrevivieran todos, aunque se dice que cuando Shackleton elegía a los que le acompañarían en sus aventuras, la primera cualidad que buscaba en esos hombres era el optimismo. Así que esta proeza fue protagonizada por un grupo de 28 optimistas. La vida es un 10% lo que haces y un 90% cómo te lo tomas. Irving Berlin.